Bienvenidos a mi canal Eli Jerusalem. En esta ocasión vamos a abordar la tercera parte del tema de la renovación de la Iglesia en el Espíritu Santo. Todos los que me escuchan sabrán cuán importante es para mí este tema, porque en este momento estamos experimentando cómo la Iglesia se vuelve cada vez más hacia el espíritu del mundo. Se piensa que hay que prestar oído al mundo, que hay que entrar en diálogo con el mundo, que hay que acoger lo que el mundo plantea. Sin embargo, no es eso en lo que consiste una renovación en el Espíritu Santo, sino que para ello es necesario precisamente activar ese mismo Espíritu que ha actuado en la Iglesia a lo largo de los siglos y que sigue actuando en este tiempo. Ese Espíritu que saca del tesoro de la Iglesia cosas antiguas, pero también cosas nuevas, sin que contradiga lo que fue enseñado a lo largo de los siglos. Es por eso que yo me baso en la rica tradición de nuestra Iglesia Católica Romana, en lo que respecta al camino interior, al camino espiritual, así como también del rico tesoro de la Iglesia Oriental, que también podemos acoger, pues en principio es una sola Iglesia, aunque lamentablemente después se produjo el cisma que la dividió. Pero el Espíritu está presente en la Iglesia y por eso encontramos en ella todo lo que necesitamos en su rica tradición de ascética y mística. Ahora, un punto importante. La renovación de la Iglesia solo podrá darse en la medida en que nosotros mismos nos renovemos interiormente. Nosotros no podremos renovar a otros. Podemos ciertamente ayudarles, podemos hacerles ver algo, pero lo más convincente sería si nos vieran a nosotros mismos como personas renovadas que viven en el Espíritu Santo. Entonces, los demás verán este ejemplo y quizá este ejemplo sea contagioso y crezca en ellos el anhelo de convertirse en hombres nuevos, modelados a imagen de Cristo, que escuchan al Espíritu Santo, que se dejan formar y transformar interiormente. Para mí este tema es importante y es por eso que he hecho varias partes sobre la renovación de la Iglesia en el Espíritu Santo. Hoy hablaremos sobre la ascética y la función que ésta desempeña dentro de la renovación de la Iglesia, empezando por nosotros mismos. Recordemos brevemente lo que habíamos hablado en las dos últimas partes de este tema para que tengamos claro el hilo que estamos siguiendo. Vale empezar recordando que, como he dicho ya, debemos empezar por nosotros mismos y convertirnos sinceramente. La conversión significa un verdadero cambio de vida. Es apartarse del pecado, no querer tener nada que ver con él, al menos con un acto de la voluntad. También puede haber una conversión de una vida de fe tibia, una vida que no era lo suficientemente profunda, y de pronto experimento un encuentro más profundo con el Señor y me decido a seguirlo con determinación. Me decido a entregarme a Él, a cumplir su voluntad. Eso es muy importante, que vivamos una verdadera conversión. Como había mencionado en las conferencias anteriores, para entender el contexto de por qué estoy tratando este tema de la renovación de la Iglesia en el Espíritu Santo, les recomiendo escuchar la serie de conferencias que di en la plataforma Spiritus TV. Encontrarán los links en la descripción sobre las 5 heridas de la Iglesia. Esto explica por qué considero tan importante que transmitamos la doctrina sana, la doctrina recta. Y también el camino ascético y místico debe estar cimentado en la auténtica doctrina, en la recta doctrina. No puede estar marcado por errores o contener elementos ajenos a la fe cristiana, sino que debe ser genuinamente cristiano y enseñarnos cómo es que Dios quiere transformar nuestro interior y restablecer en nosotros la imagen y semejanza de Él, según la cual fuimos creados. Por supuesto que el primer requisito es la observancia de los 10 mandamientos de Dios. Es imposible pensar en una verdadera conversión sin que guardemos los mandamientos de Dios, porque el cumplimiento de esta ley es la puerta de entrada al reino de los cielos.
como dice el Señor en el Evangelio. Y es también la puerta de entrada hacia una verdadera conversión, hacia un camino interior. Si no observamos los mandamientos, entonces dejaremos una puerta abierta o varias puertas abiertas por las cuales pueden entrar los poderes del mal y confundirnos, separarnos de Dios, impidiendo que su amor penetre en nosotros para formarnos y transformarnos. Por eso debemos intentar con todas nuestras fuerzas y contando con la ayuda de la gracia, cumplir los mandamientos de Dios. Para ello, como había mencionado ya en la primera parte de esta serie, hace falta también la confianza en Dios, de que es Él quien nos llama, de que Él es nuestro Padre, de que Él nos perdona, de que Él quiere que recorramos este camino, de que Él nos apoya en todo, de que no hay nada que Él anhele tanto como vernos recorrer este camino en pos de su Hijo, porque para eso lo envió al mundo. Después hablé brevemente en la segunda parte de esta serie sobre el don del temor de Dios que hemos recibido en el bautismo y que se vuelve eficaz en nosotros. Y este don del Espíritu Santo nos mueve a no querer hacer nada que pudiese ofender a Dios. Es decir, que nos lleva a estar muy vigilantes sobre nuestra vida para no hacer nada que pudiese disgustarle. Y también hablé un poco sobre otro de los dones del Espíritu Santo, que es el de piedad, que nos lleva a mirar a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué puedo hacer para agradarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Es decir, no solo evitar lo que pudiese disgustarle, sino además procurar hacer aquello que pudiera agradarle. Y ciertamente el Señor no tardará en responder a esta pregunta. Solo hace falta leer las Escrituras, escuchar atentamente cómo Dios nos habla también en nuestro interior, y así no quedará sin respuesta la pregunta de qué podemos hacer para agradarle. Después, en la segunda parte de esta serie, hablé sobre cuál es la meta de este camino espiritual, la unión de voluntades con Dios. En la eternidad lo experimentaremos sin más restricciones, así como los santos y ángeles que son uno con Dios, y esa es su gran alegría. Pero también en esta vida terrenal debemos esforzarnos por unir nuestra voluntad a la de Dios para que su voluntad se haga tanto en la tierra como en el cielo. Y cuanto más natural se nos vuelva a cumplir la voluntad de Dios, tanto más maravillosa se volverá nuestra vida, tanto más pura, tanto más rica. Y tanto más unidos estaremos con Dios, por supuesto, de manera que nuestra voluntad sea conforme a la de Dios, como se dice en la teología mística. Podríamos decir que cuanto más nos adhiramos a la voluntad de Dios, tanto más el Espíritu Santo podrá tomar las riendas de nuestra vida. Y este es un punto esencial, porque entonces ya no seremos tanto nosotros mismos los que nos propongamos y hagamos esto o aquello a partir de nuestras propias reflexiones, sino que llegaremos a un punto en el que podamos notar rápidamente la guía del Espíritu Santo y seguir esta pista que Él nos coloca. Eso hace que nuestra vida se vuelva mucho más convincente, además de que hace que el camino sea más fácil, más hermoso. En cambio, cuando no es el Espíritu Santo quien lleva las riendas de nuestra vida, entonces ciertamente podremos tener intenciones piadosas y hacer actos piadosos. Eso también es maravilloso. Ojalá toda persona fuese piadosa, pero no se dará entonces una transformación interior. Eso solo sucede cuando el Espíritu Santo asume la guía. Lo que hace falta por nuestra parte es indispensablemente la disposición al cambio, estar dispuestos a convertirnos en un hombre nuevo, un hombre que ama, una persona que ama más a Dios, que ama más al prójimo y que también sabe lidiar consigo mismo y amarse en la forma correcta. Una persona modelada a imagen de Dios. Dios nos va transformando poco a poco, en la medida en que lo escuchamos, le obedecemos, en la medida en que la palabra de Cristo cobra vida en nosotros, en la medida en que sigamos esta palabra, en la medida en que recibamos los sacramentos de forma apropiada. Y entonces nos convertimos en hombres nuevos, es decir, que realmente somos transformados. Y eso es algo maravilloso. Ahora, habiendo resumido brevemente las dos otras partes de esta serie, nos adentramos en el tema que nos hemos propuesto para hoy, la ascesis en el marco de la renovación de la Iglesia. La ascesis es importante para nuestra vida espiritual.
El término griego quiere decir atleta entrenado. Entonces podemos hacernos una imagen. Pensemos en el fútbol, por ejemplo. Imaginémonos un deportista bien entrenado. Y aquí se nos viene a la mente la comparación que utiliza San Pablo. Primera carta a los Corintios, versículos del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos sin duda corren, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal modo que lo alcancéis. Los que compiten se abstienen de todo, y ellos para alcanzar una corona corruptible, nosotros en cambio una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura, lucho no como quien golpea al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que, después de haber predicado a otros, quede yo descalificado. Un maravilloso pasaje para introducir este tema. Un atleta que se abstiene de muchas cosas, que se disciplina a sí mismo por una meta que quiere alcanzar, correr bien la carrera y ganar la corona. Vemos pues que la ascesis entonces se relaciona también con nuestros esfuerzos. El atleta debe esforzarse, debe entrenar. Es decir, que la ascesis es también nuestro aporte en el camino espiritual. Aunque por supuesto vale aclarar que la practicamos también por la gracia de Dios. Sin la gracia no podemos hacer nada. Sin la fuerza que viene de Dios, sin contar con su apoyo, no nos es posible recorrer tal camino. Entonces la ascesis, podríamos hablar también del dominio de nosotros mismos, obtiene un papel fundamental para que no perdamos la fuerza y la concentración de nuestra alma, para que no se adormezca en el camino, para que no se quede a medio camino y sienta que ya no puede seguir, sino que a través de la ascesis adquiera una cierta fortaleza, una cierta formación. Por supuesto, gracias al Espíritu de Dios, pero también a través de nuestros esfuerzos humanos. Para que lo entendamos mejor aún, recurramos a algunos conceptos que se relacionan con la ascesis. Hablemos, por ejemplo, de la virtud de la templanza, que significa, por ejemplo, no comer más allá de la medida justa, no volvernos extremos y perder así la meta. También podemos de alguna manera relacionar la ascesis con la virtud de la modestia, es decir, no tengo que poseer todo, no tengo que ocuparme de acumular cada vez más y más, sino que en virtud de la ascesis también puedo renunciar a algo. Es decir, que no tengo que poseerlo todo, que no tengo que ocuparme todo el tiempo de acumular más y más, sino que también puedo, en virtud de la ascesis, privarme de algo, renunciar a algo. Es una renuncia voluntaria, no es una resignación porque simplemente no tengo esto o aquello, sino que me doy cuenta que al privarme de eso, puedo concentrarme más en lo esencial. Recordemos nuevamente al atleta que corre la carrera y que antes se entrena, que se abstiene de cosas para estar en forma a la hora de la carrera, para que tenga una mejor condición. Imaginemos si el atleta come de más, no podría correr. También la ascesis se relaciona con la purificación de ciertas cosas a las que aún estamos apegados, en las que somos desmedidos, cosas a las que nuestra alma se ha acostumbrado, cosas en las que buscamos en todo momento una cierta satisfacción a nivel terrenal, una satisfacción que en realidad esas cosas no pueden darnos. También se relaciona la ascesis con una autoeducación espiritual. Cuando aprendo a percibir los movimientos en mi interior, empezaré a darme cuenta de cosas que no son buenas para el camino espiritual, que no son buenas en el trato con las otras personas y que en consecuencia tampoco son buenas para mí mismo, que no permiten que se desarrolle en nosotros ese esplendor de la vida espiritual, cosas que quizá incluso me llevan a la dependencia. Entonces aquí entra en juego una cierta autoeducación en el Espíritu Santo, de modo que a la luz de Dios pueda yo percibirme a mí mismo y refrenarme a mí mismo. Y aquí nuevamente llegamos a otro concepto que se relaciona con la ascesis, que es el saberse refrenar. Volveré sobre esto más adelante, pero en pocas palabras significa que uno sea, por así decir, el señor en la propia casa.
claro, después de Dios, pero que uno se domine y se refrene a sí mismo. También se relaciona la ascesis con la disciplina. Sabemos que a nivel del trabajo, por ejemplo, también necesitamos una cierta disciplina. Es decir, que debemos educarnos a nosotros mismos para hacer lo que nos ha sido encomendado y para luchar contra aquellas inclinaciones que nos llevan hacia otra dirección. Y es que debemos recordar que nuestra vida en la tierra es un combate. Y en ese sentido, podemos decir que la ascesis nos dispone para la lucha. Recordemos que tenemos un combate contra la atracción del mundo, que constantemente intenta seducirnos, distraernos de lo esencial, que intenta cautivar nuestra atención, que intenta contagiarnos con su forma de pensar, con su forma de actuar. Y hay que considerar, sobre todo hoy en día, que este mundo está realmente muy alejado de Dios y tiene un carácter fuertemente anticristiano. Entonces existe el peligro de que cuanto más asimilemos el espíritu del mundo, cuanto más nos dejemos atraer por él, también terminaremos alejándonos de Dios. Luego tenemos también el combate contra nuestra propia carne, contra nuestras apetencias desordenadas, la tendencia a tomar más de lo que realmente necesitamos. Y no me refiero solamente al ámbito del pecado, aunque por supuesto esa es la primera lucha que nos ha sido encomendada. Y debemos poner todo nuestro empeño en evitar el pecado. Pero más allá del pecado, también hay otras cosas que nos quitan libertad, que quieren atarnos, cosas que nos resulta difícil soltar, que creemos que necesitamos indispensablemente para nuestra vida, pero que en realidad no son importantes, sino que incluso representan un impedimento. En este contexto siempre se me viene a la mente las palabras de San Pablo que decía: todo está permitido, por supuesto no el pecado, pero no todo conviene. Es decir, que no todo aprovecha para el camino con Dios. E incluso hay cosas que, además de no ayudar, pueden ser un impedimento o pueden frenarnos en el camino. Entonces, la prudencia cristiana nos lleva a reflexionar qué es lo que realmente me ayuda en el camino con Dios, qué es lo que no me ayuda, qué es lo que incluso me perjudica. Y si le pedimos al Espíritu Santo que nos lo muestre, entonces podremos responder a estas preguntas. Siempre y cuando, por supuesto, estemos dispuestos a verlo y a aceptarlo. Luego tenemos también el combate contra el demonio, que nos ataca, que quiere inducirnos al pecado, y si no lo consigue, quiere al menos obstaculizar nuestro camino de santidad, quiere distraernos. Quiere torturarnos de ser posible y necesitamos mucha vigilancia para rechazarlo inmediatamente. En cuanto notemos que se nos acerca para apoderarse de nosotros con sus ofrecimientos, rechacémoslo. Y también para este combate es necesario llevar una vida vigilante, concentrada. Es decir, una vida que incluya la ascesis, para percibir estos ataques, rechazarlos inmediatamente, para no dialogar con la serpiente, sino dirigirnos inmediatamente a la oración. Ahora, ¿por qué es tan importante la ascesis? Antes de responderlo, conviene recordar cuál era la condición del hombre en el paraíso. En el paraíso no hacía falta la ascesis. En el paraíso, el hombre vivía en comunión directa con Dios, en una relación de confianza, en una relación familiar, en una relación de amor. Era maravilloso. Pero hubo una prueba y el hombre fue seducido, fue tentado a transgredir el mandamiento de Dios, lo que Él le había ordenado. Y a partir de esta caída, entró un desorden en el hombre. Claro que incluso podemos ir antes en la historia y llegó ya un desorden en la caída de los ángeles, cuando estos se rebelaron contra Dios y se convirtieron después en demonios. Ya aquí entró un desorden, porque el orden justo es que Dios esté en el primer lugar, después los ángeles, los hombres. Y a nivel del interior del hombre, la jerarquía correcta es que esté en primer lugar el espíritu,
después la voluntad y, como último, las pasiones que deben someterse a la voluntad y al espíritu. Y este orden se alborotó después de la caída en el pecado. Hubo una rebelión. Primero la rebelión de los ángeles caídos, en la que no me detendré porque sería otro tema. Pero en esta rebelión nosotros fuimos involucrados por medio de la tentación. Y el desorden que se genera a consecuencia también repercute en nuestro interior. De manera que ya no es el espíritu el que tiene la primacía en nuestro interior, ni la voluntad, sino que muchas veces nuestras pasiones, nuestros deseos, nos empujan a una dirección equivocada y se rebelan contra el espíritu y contra la voluntad. Eso es lo que describe San Pablo cuando afirma: siento una ley en mis miembros que se opone a la ley del espíritu, y la ley de la carne combate contra la ley del espíritu. Esto significa que algo se alborotó en nuestro interior. El orden normal debería ser que nuestro entendimiento, nuestro espíritu, escucha a Dios, la voluntad lo ejecuta y todas las pasiones inferiores, todo lo demás en nosotros se mueve en la dirección que la voluntad emprende. Pero aquí es donde entró la rebelión, donde entró el pecado y lo alborotó. Y es por eso que tenemos la tarea de volver a ordenar eso que se ha alborotado con la gracia de Dios. Y es aquí donde entra la ascesis, que ocupa un papel importante en este proceso. En ese sentido, la ascesis significa que volvamos a convertirnos en señores, por así decir, dentro de la propia casa. Nosotros decidimos lo que queremos y no nuestros sentimientos, no nuestras pasiones, no las cosas que nos vienen de fuera. Nosotros decidimos que queremos cumplir la voluntad de Dios. Nosotros decidimos seguir las mociones del Espíritu. Decidimos hacer lo correcto y evitar el mal. Nosotros decidimos, y eso sería ya un buen paso hacia adelante, privarnos de cosas superfluas, innecesarias. Esto sería ya un paso ascético que nos fortalecería. Entonces se trata de volver a tener el dominio de nosotros mismos. Y este es un proceso importante en el que tenemos que cooperar con la gracia de Dios para ser los señores en nuestra propia casa. Y, por supuesto, Dios es nuestro Señor, a quien seguimos, así como a todo lo que procede de Él. Yo decido cuando me despierto y así sucesivamente. Es decir, que yo tomo las riendas de mi vida para vivirla como a Dios le agrada. Ese paraíso que describimos anteriormente lo hemos perdido y es por eso que nos encontramos en este estado deplorable. Por supuesto que Dios no nos dejó solos, sino que siguió llamándonos, siguió buscándonos y quiere conducirnos nuevamente a la comunión plena con Él. Pero para ello tenemos que poner en práctica la ascesis, esa disciplina, ese estar atentos, ese dominio de nosotros mismos y todas esas cosas que nos ayudan para que esto realmente suceda y para que la gracia de Dios pueda hacerse eficaz en nosotros y nosotros podamos cooperar con ella. La ascesis es un término muy amplio. No solamente se trata de no comer demasiado, de no querer tener siempre demasiado, de evitar dispersarse y así sucesivamente, lo cual por desgracia sucede, sino que también existe la ascesis de los pensamientos. Sabemos que tenemos pensamientos que van en una dirección equivocada. No me detendré aquí en este tema porque lo he tratado en otra ocasión y será parte de lo que hablemos cuando toquemos el tema de la noche del espíritu, pero solo brevemente. Sabemos que hay pensamientos que nos distraen y es aquí donde también nosotros mismos debemos decidir qué es lo que pensamos. Eso no es tan fácil. Cuando uno, por ejemplo, quiere estar en silencio y recogido en la oración, llegan de repente todo tipo de pensamientos. Lo que uno hace es simplemente no prestarles atención, no dar nuestra atención a nuestras ilusiones, a nuestros deseos, muchos de los cuales quizá nunca se cumplieron, sino que la ascesis de los pensamientos nos enseña a solamente permitir aquellos pensamientos que son provechosos. Mejor aún, aquellos pensamientos que glorifican a Dios, que no nos perjudican, que no hagan daño a otras personas. Es posible hacerlo. Cada vez que aparecen otros pensamientos que no son buenos, que me llevan al pecado en el peor de los casos, o que me lleven a la depresión,
que susciten sentimientos malsanos. Nos dirigimos entonces a Dios, lo invocamos insistentemente y así atamos esos pensamientos, por así decir, o al menos los refrenamos. La ascesis no es algo lúgubre, sombrío, no es un fin en sí mismo. No se trata de una prueba de rendición, no se trata de que realicemos los ejercicios ascéticos más radicales, sino que es una actitud básica, una disciplina básica que necesitamos para el camino espiritual. La ascesis no significa que nunca más podamos tener un goce en la vida o que ya no podamos disfrutar nada natural. En este contexto quisiera citar a Santa Teresa de Ávila, una maravillosa mujer que decía: cuando ayunamos, ayunamos, cuando festejamos, festejamos. Es decir, que debemos hacer lo que se adecue a la situación. Se trata entonces de reconquistar nuestra libertad. Así, la ascesis no es de ninguna manera una privación de la libertad, sino más bien una libre privación. Y nos privamos precisamente de aquello que es un obstáculo para nuestro camino espiritual. Y por eso la ascesis nos lleva a una mayor libertad. Y a su vez, la mayor libertad nos lleva a un mayor amor, para que nuestra capacidad de amar no esté limitada o atada por esto o aquello, por las cosas pasajeras, por cosas innecesarias, cosas que muchas veces no valen la pena. Creo que todos entendemos a lo que me refiero. Entonces, a través de la ascesis, podemos adquirir una mayor capacidad de amar. La ascesis está al servicio de nuestra capacidad de amar, para refrenarnos de aquello que nos impide amar. Pongamos un ejemplo que creo que es bastante actual: el manejo del Internet. Es un tema que trato una y otra vez porque sé que es un tema difícil. Los medios modernos de comunicación nos ofrecen tantas posibilidades de distracción que quieren determinar nuestra vida. Muchas veces somos bombardeados con informaciones o cosas que en realidad no queremos o que no nos interesan, cosas que despiertan nuestra curiosidad, cosas que me incitan a entretenerme en ellas, aunque en realidad no lo quería hacer, aunque en realidad no son tan importantes. Y así pierdo mucho tiempo, me llega esto, me llega aquello, esta noticia, esta otra noticia. Entonces vemos que aquí se nos presenta algo como un dominio extranjero en nuestra vida y debemos aprender a lidiar con esto. Para eso se requiere una cierta ascesis para poder usar el Internet de forma fructífera. Debo, por ejemplo, limitar el tiempo en que me ocupo de las cosas. Con respecto a aquello que me incita directamente al pecado, debo estar muy vigilante para ni siquiera ingresar en aquellas páginas donde sé que se me ofrecen cosas que son seductoras, de todo tipo. Entonces podemos aquí poner en práctica la ascesis para decidir nosotros mismos qué es lo que queremos realmente leer, por ejemplo, en el Internet, sin dejarnos dominar por todo lo que se nos ofrece. Entonces, en este sencillo ejemplo vemos cuán importante es la ascesis. Sí, ciertamente debemos refrenarnos en algo, debemos privarnos, porque todas estas novedades que se nos ofrecen parecen traernos una cierta satisfacción, satisfacer nuestra curiosidad, o nos prometen algo, o hacernos sentir como que estamos conectados con el mundo. O como si fuera importante tener miles de seguidores, miles de contactos y así sucesivamente. Pero en realidad todo esto es un gran autoengaño, a fin de cuentas. Entonces vemos cómo aquí la ascesis puede aplicarse concretamente para ayudarnos contra esa influencia masiva que se quiere ejercer sobre nosotros por medio de los smartphones, por medio del Internet, y esto es muy importante. De la misma manera, también debemos aprender a cuidar nuestros ojos. Aquí también se aplica una cierta ascesis. Si estoy en una multitud, por ejemplo, es muy fácil que mi mirada empiece a divagar y de repente se centre en cosas que llaman mi atención. En el caso de los hombres, muchas veces son mujeres atrayentes, pero en realidad resulta que yo no quiero que mi mirada se detenga en mujeres atractivas. No es esa mi intención. Entonces tengo que refrenar mi mirada y, por así decir, me privo de mi libertad en cuanto que no dejo que simplemente mis ojos divaguen por ahí,
Pero en realidad es precisamente aquí donde adquiero una mayor libertad. Esa es la disciplina que debemos aplicarnos. Ahora, unos últimos puntos en lo que refiere a la ascesis. Algo que todos conocemos y que también hace parte de la ascesis es el ayuno. Como dice un prefacio de la Cuaresma, el ayuno nos enseña a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados. El ayuno nos ayuda a refrenar nuestras apetencias, ¿no es así? Además de que es un gran arma espiritual. De hecho, una y otra vez se nos exhorta a ayunar. El Señor nos dice que una cierta clase de demonios solo puede ser expulsada con ayuno y oración. Por supuesto que el ayuno debe ayudarnos a la larga a que en general nuestro consumo de alimentos sea de tal forma que no nos perjudique, que no nos tome demasiado tiempo, que no ocupe demasiado nuestra atención, sino que lo integremos simplemente en nuestra vida sin que se convierta en nuestro centro de atención y en el tema de las conversaciones. Claro que también hay días de fiesta, hay excepciones, pero a nivel general el consumo de alimentos siempre debe ser refrenado de alguna manera. Y en eso nos ayuda el ayuno, que es por supuesto una práctica ascética, que además de limitar nuestro apetito, es un sacrificio que podemos ofrecerle al Señor, que podemos ofrecerle a la Virgen, poniéndolo a su disposición para que sirva de forma misteriosa en el plan de salvación. Otra buena práctica ascética es el silencio, es decir, aprender a refrenar el deseo de comunicarnos a toda hora. No me refiero a que debamos volvernos mudos o tímidos, sino que me refiero a un silencio consciente. Es decir, que no debo estar hablando a toda hora todo lo que se me viene a la mente, no tener que estar en ininterrumpida conversación con las personas, también sobre cosas que no son importantes. Aprender a limitar las conversaciones. Por supuesto, sí, a decir lo que hace parte de la cortesía, pero luego no dispersarse. De hecho, la Sagrada Escritura nos exhorta que cada uno sea diligente para escuchar, pero lento para hablar. Y para eso hace falta aprender a callar. Entonces, esta es una cierta abstinencia que debemos practicar en nuestra vida. Podemos también preguntarnos, ¿a qué puedo renunciar? ¿De qué puedo privarme? Qué pregunta tan distinta a la que frecuentemente nos hacemos, de ¿qué más necesito? No, ahora preguntémonos más bien, ¿qué es lo que en realidad es superfluo, no necesito? Aprendamos a ser modestos, a ser sencillos. Esto se lleva muy bien con la ascesis. Llevar una vida más sencilla, que se enfoque en lo esencial y no se distraiga en mil cosas que no son necesarias. Esto será una gran ayuda para el camino espiritual y nos dará una cierta disciplina. Por supuesto que esta lucha durará hasta el final de nuestra vida. Nunca habremos terminado de reconquistar nuestra libertad. Seguiremos siendo tentados, seguiremos siendo atraídos por esto y aquello. No habremos superado todo, pero sí podemos crecer. Entonces, en pocas palabras, la ascesis está al servicio de nuestra capacidad de amar. Y esto es lo importante. No debe ser un fin en sí mismo, sino que está al servicio del amor, para que ganemos la corona incorruptible. Y esa corona incorruptible es la vida eterna. Estar cerca de Dios, lo más cerca posible, por toda la eternidad. Y para alcanzar esa meta, nos ayuda la ascesis. ¿A qué puedo renunciar para que mi vida se vuelva más sencilla? Por supuesto, yo hablo un poco de un trasfondo monástico. Los monjes a lo largo de los siglos ciertamente han practicado mucho la ascética, que de hecho es algo que marca mucho la vida cuando uno se retira completamente del mundo. Ciertamente no todo se podrá aplicar idéntico a una vida en el mundo como laicos, pero los lineamientos básicos sí que se pueden aplicar y cada uno sabrá integrarlos en su vida. Para mí es importante transmitir un concepto de ascesis que no sea como que, ay, ya no podré hacer esto, ya no podré hacer aquello, como si fuera algo estricto y lúgubre. No, ciertamente no es así la ascesis. Dios quiere vernos alegres, sino que debe ser como la actitud básica en nuestra vida, que nos ayude en el camino espiritual para tener una cierta disciplina, la disciplina necesaria para tener en mente la meta.
Y por eso, aunque seamos laicos viviendo en el mundo, podemos alimentarnos de esta rica tradición monástica y sacar de ello lo que pueda ser provechoso para nuestra vida. He llegado al final de lo que quería decirles en esta ocasión. Espero que haya sido comprensible y que empecemos a ver la ascesis como algo atrayente, algo que nos ayudará a reconquistar nuestra libertad, que acrecentará nuestra capacidad de amar, que nos dará la disciplina para hacer las cosas que tengamos que hacer, que Dios quiere de nosotros, para que nuestra vida espiritual sea consolidada y robustecida con nuestros esfuerzos que, sostenidos por la gracia, podemos, sin lugar a dudas, ofrecerle al Señor en este camino, para que Él pueda glorificarse a través de nuestra vida y nosotros alcancemos nuestra meta. Alabado sea Jesucristo.